Gracias, Beatriz Rojo, por esos comentarios. Gracias a todos ustedes para analizar la entrevista que acabamos de ofrecerles. Nos acompaña una nueva mesa de analistas. Están con nosotros José García Abad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Beatriz Cortázar. Buenas noches. Buenas noches. Paloma Barrientos. Buenas noches. Buenas noches. Y Jaime Peñafiel. Buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Querría pediros, compañeros, ya que sois todos periodistas, un titular. Simplemente un titular que hayáis cortado para definir la entrevista que hemos visto. Pepe. Es un titular de culebrón, ¿no? Yo lo titularía La increíble historia de una familia pobre pero honrada, atropellada por la nefasta estirpe de los Borbones. ¿Y va con ironía el titular o refleja lo que has visto? No, bueno, yo creo que es el resumen de lo que él mismo ha expresado. Ha sido atropellada una familia humilde, bueno, pues por la zarzuela. Entraremos en detalles. Esta frase de la funesta estirpe de los Borbones no lo digo yo, sino Blasco Ibáñez, ¿no? Paloma, tu titular. Pues yo tengo dos. Una es la revancha del primo de Leticia, realmente me ha defraudado. Y otra que yo creo que para mí es lo más importante de lo que ha dicho. Es decir, el veto que los medios de comunicación hemos sufrido, y yo además lo digo en el medio en el que he trabajado en el Confidencial, que igual que en Intereconomía se publicó la entrevista y se ha publicado el libro como noticia, luego ya se puede adjetivar o no. Las presiones tan tremendas que ha habido para que este libro no se publicara, no tuviera repercusión, al margen de que, como yo le llamo el primo joya, sea impresentable. Beatriz Cortázar, tu titular. Hombre, a mí me llama la atención que Rocasolano niegue varias veces que se trata de una traición, cuando traición es alguien que quebranta la lealtad o fidelidad. Yo creo que Leticia había creído en la lealtad y por eso le pide ciertos favores y por eso le nombra a su abogado. Dicho lo cual, bueno, yo creo que esto es la historia de una venganza. Y creo que en el fondo a mí me da pena porque el libro tiene momentos muy divertidos, tiene momentos que te puede describir una familia, cómo se vive, pero la sed de venganza yo creo que anula toda la parte que podría salvarse. Jaime Peñafiel. A mí del libro, que me lo he leído lógicamente porque es mi obligación, retrata una Leticia que me sorprende que Leticia no intente demostrar lo contrario, sino que sigue insistiendo y persistiendo en tal como la define su primo. Y dicho esto, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho un tuitero, es que dice que Leticia se avergüenza de la familia. Hombre, familia como esta, menos avergonzaría. A ver, Jaime, pero no es una familia, es una familia normal, de trabajadora, y además que Leticia ha llegado a donde ha llegado por méritos propios. El problema es que Leticia ha reinventado su vida. Os voy a pedir que no entréis todavía en debate. Vamos a tener varios minutos por delante para analizar en profundidad esta entrevista y el contenido del libro. Antes, señoras y señores, debo recordarles... Hoy con José García Abad, Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos y Jaime Peñafiel analizando Adiós, princesa, el libro de David Rocasolano, con quien hemos tenido ocasión de conversar esta noche en El Gato al Agua. Pepe, ¿qué impresión te ha dado todo lo que nos ha contado el autor de este libro? Como este hombre se le ve que tiene un resentimiento profundo. Yo no sé si era por la relación con Erika y que él piensa que el comportamiento de Leticia, como ha insinuado, bueno, algo más que insinuar, lo ha dicho abiertamente, le pudo llevar a la soledad y al suicidio. Yo creo que él tiene algún motor importante que probablemente sea de venganza, de un agravio profundo, que quizás sea esto de Erika o puede que se haya juntado otra serie de elementos. Ahora, oyéndole a este hombre, que por cierto no se había dado cuenta en los gestos, en lo que es esta expresión no verbal, se tapaba mucho la cara, o sea, se ponía la mano así, que eso también tiene algún significado profundo de no estar plenamente reconciliado con lo que uno hace. Después de oírle, la verdad, el marido de Leticia, el primer marido, me parece un santo varón, porque él sí podía haber escrito, pues eso... Bueno, no adelantes, no te adelantes, perdona, porque nunca se sabe. Leticia ha tenido suerte que ha estado con hombres muy honestos. ¿Sí? Ninguno ha contado historia. Bueno, ya, pero aquí lo fundamental, que yo también, es que insisto en que sea un poco pesada con esto, yo insisto en que estamos hablando de una institución donde este señor, creo que en un momento dado, tanto él como Urdangarín han hecho un daño terrible, pero vuelvo a lo de siempre, yo no quiero vivir en un país donde resulta que se decida que se censura medios y donde en una tienda no se puede comprar este libro. O sea, a mí eso es lo que me preocupa. Este señor, perdona,
y lo de la censura tampoco es real. Pero perdona, lo que ha habido es un gran Beatriz, rechazo por favor, a este libro en hemos muchos tenido medios. una cosa, No, en perdona, determinados no, almacenes no. tú no encontrabas este libro. Bueno, y vuelvo, pero este censura, señor, porque a lo mejor que no a han mí me querido parece... venderlo. No, o sea, este libro en cualquier Es que hay sitio mucha se hubiera gente que le da vendido. mucho rechazo a este libro, pues si no Paloma. te rechazo, sí, pero una cosa es que haya rechazo, otra cosa es que yo quiero ir a una tienda y que lo haya, decir, pues no me lo compro. Quiero ir a un sitio en un país donde yo pueda elegir libremente Ay, mira, no lo me que habléis, quiero no me comprar y lo que digas quiero hacer. tonterías, por favor. Para mí eso es lo Parece fundamental. que Y este vivimos en señor, una dictadura. a mí lo que me parece es, hombre, no dictadura, pero sí que se ha hecho de muchísima presión, no solamente con este tema, sino con otros temas. A mí lo que me parece este muchacho, este chico, pues que tiene la misma prepotencia que su prima. Creo que aquí es un ajuste de cuentas. Totalmente. Hay determinadas cosas que no entiendo. No hay que echar después eso que ha hecho de echarle la culpa a la prensa, como siempre. Dices, bueno, pero a ver, chiquito, que el que has metido la pata eres tú, que el que tienes problemas con tu prima eres tú. Entonces, siempre es lo mismo, matar al mensajero. Y creo que hay una cosa importante que para mí es lo más doloroso de este libro, es la muerte de Erika, la que yo conocí. Era una chica pues muy agradable, desfasada absolutamente en todo. Se le ofrecieron unos trabajos para los que ella no estaba preparada. Esta niña estaba mala, estaba enferma y creo que habría dado igual que la princesa hubiera estado, Leticia hubiera estado casada con el príncipe. Me parece nada. La boda de su hermana fue la que condujo. Jaime, yo no lo creo. Jaime, Creo que me es un parece tema... de una crueldad mayúscula. Para mí todo el libro, y yo antes lo he dicho, me parece que el libro, quitando 2 capítulos, el libro sería divertidísimo, porque es verdad que juega con la ironía, que describe situaciones divertidas, describe a los personajes, te acerca un poco a cómo pueden ser estas familias, el choque de 2 familias que nada tienen que ver, lógicamente, en nada, nunca se habrían cruzado si no es por esta boda. Pero me parece de una gran crueldad el culpabilizar, en cierta manera, o no en cierta manera, culpabilizar a Leticia de la muerte de su hermana Erika. Erika se suicidó. No culparla a ella, Erika, no, la situación. A ver, por omisión. No, la por situación. omisión. Oye, los príncipes... Pues puedo pedir que hablemos uno a uno, por favor. Dice que uno de los motivos por los que se crea este libro y uno de los motivos, según explica David, de su diferencia con su prima hermana Leticia es justamente tras la muerte de su otra prima Erika. Me parece de una gran crueldad cuando todo el mundo sabe que el suicidio, entre otras cosas, es una enfermedad y no tiene por qué tener pero ni echaron siquiera la culpa a la un prensa, motivo. ojo, ¿eh? No, Beatriz, luego ya lo de la culpa recuerda que echaron la culpa a la prensa. Lo de la culpa a la prensa es inexplicable en una persona que es que publica este libro, que es que me hace mucha gracia cuando insisten que no es traición, que en su momento, desde el entorno de Leticia también se echó la culpa a la prensa. Yo de todas formas destacaría, hay una cosa que a mí me parece que me gusta mucho y que incluso me produce muchísima ternura, es el tema de la familia. A mí el abuelo me parece sensacional, no se ha criticado al abuelo. El abuelo es un señor que ha vivido una vida y a mí eso... Estoy convencida que las princesas europeas estaban encantadas de que el abuelo le sacara a bailar, porque los maridos suyos, los maridos de las princesas son todos horribles y aburridísimos. No sabían con quién bailaban. Bueno, pero que te digo que las princesas estarían encantadas porque sus maridos son un horror, que no las miran ni las sacan a bailar. Y ahí estaba el abuelo sacando a bailar a las princesas. El gran complejo de inferioridad social que en un momento dado podía sentir Leticia, pero también su primo, o sea, todos. Pero en el fondo es normal. Es que cuando el príncipe Felipe anuncia su boda con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano, y lógicamente empiezan a salir todos los datos, entre otros que estaba divorciada, entre otros pues su familia, su padre, sus abuelos, hay eso fue la gran sorpresa, hay una diferencia abismal en todo, no se conocían del entorno, ni de los colegios, ni de los sitios de veraneo, en fin, donde puedes alternar y conocer a la gente que forma tu círculo social. Entonces, ¿cómo no va a haber un salto y un choque? Pues sería... No, es que la princesa se ha casado con un príncipe, se ha casado con una de su altura. La famosa fotografía de presentación de Leticia en el parto, aquella famosa... La pedida de mano. Déjame, cuando yo analizo la fotografía familiar, y me recuerda a la de Carlos IV y otras familias peores, y me encuentro que hay, aparte de la familia real, te encuentras que hay están 2 familias, los Borbones y los Ortiz Rocasolano. Y ahí te encuentras un taxista, una sindicalista de izquierda, un escultor, que no era escultor, que era un barretero nocturno de Vigo. Después, un técnico, y después 2 muchachas, cada una, algunas habían dicho que eran pareja o eran matrimonio. Entonces, de pronto yo pienso, el rey, cuando haya visto esa fotografía, no entiende lo que estaba pasando. Es muy difícil asimilar. Tendría que pedirle explicaciones a su hijo, que la monarquía realmente lo que tienen que hacer es casarse bien, porque lo único que tiene, y la monarquía tiene razón de ser, en tanto en cuanto a herencia. O sea, nadie ha hecho ningún mérito para ser ni príncipe ni rey. Bueno, rey luego te lo tienes que trabajar, pero entonces...
Es pero decir, lo que siempre es muy se injusto- tendría que haber casado bien Es culpa él. No, de pero a ella ver, y lo no que culpa siempre al es muy príncipe. injusto es que toda la vida aquí se está siempre culpando Culpando. a Leticia, Ya. y eso es un argumento que hemos discutido desde el primer día. Sí. Este libro arremete contra Leticia, la ponen como una, aparte de muchos defectos que comparte además con su primo, esa personalidad que tienen de controlar todo, cierta soberbia, etcétera. Yo siempre digo, bueno, Y el pero la príncipe. elección fue de Del Felipe. príncipe, El sí. responsable de todo es el príncipe Felipe. Él se enamoró Bueno, es que- ciegamente y dijo, para adelante me voy. Es Pero que se ha no fue producido Leticia. una ruptura histórica, por decirlo así, hasta él, pues incluyendo su padre, por supuesto, don Juan, don Alfonso XIII, se casaban no por amor, sino bueno, pensando en Estado. quién sería la reina de España. Que duraban la boda Porque siempre. eso se lo dijo el rey Juan Carlos a un ministro amigo mío. Dijo, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que yo me he casado con Sofía para hacer el amor? ¿O qué? Entonces, claro, aquí en este caso se ha producido una ruptura casi revolucionaria, ¿no? Que habría que analizar pues con mucha precisión. Pero el espectáculo de que primero se enamora de Basanum, pero como resulta que es de modelo de ropa interior, no parece rechazable. Después con Isabel Sartorius, hija de, ni siquiera ya la divorciada, sino simplemente por ser hija divorciada, pues parece de divorciados, le vetan. Y llega, claro, finalmente se queda con la que tenía más contraindicaciones desde un punto Pero de estarás de vista... acuerdo en que entre ¿Sabes los quién era negros y mejor? los blancos Pero, están los grises, ¿sabes quién era ¿no? mejor? Eva Sano, porque Bueno, Isabel no, Sartorio... pero, a ver, Jaime, espera un momento. casi la asesinaron ahora. Vamos, la Espérate un momento. asesinó casi. Isabel Sartorio es una desestabilizada emocional. Ella lo reconoce. Eran muy jóvenes, es que segundo. no tiene nada Y que además estaba con una madre que estaba metida en la droga. Y Eso estaba es verdad. implicada. Sí, Y todo. era una Y situación segundo, muy complicada. Eva Sano era extranjera, no estaba divorciada, por lo tanto, no estaba casada, no estaba Pero si te divorciada. horrorizaba. Jaime, pero te Terrorizaba en su horrorizaba, día. por No, favor. no horrorizó entonces, Te porque horrorizaba, entonces hasta claro. todo... Mira, Jaime, yo Espera un recuerdo... momento, Paloma, déjame un momento. La pregunta es, ¿por qué el príncipe nunca se fijó en la cantidad de princesas que vinieron a España a estudiar? Con Y se Eva fueron Sano todas. hubo lugar a que todos los columnistas hubiera una campaña mediática contra aquellas chicas, que aquí se quiso evitar. El rey, cuando supo un poco la historia y no toda entera, por eso precipitaron el anuncio del Que matrimonio. no hubo debate aquí. Si hubiera No habido hubo. debate, no se tendríamos casa. a Leticia Ortiz, no sería ¿Tú princesa. te imaginas? Pero yo te Pero digo... un momento, ¿te imaginas la primera página por ejemplo, del mundo donde yo trabajo? A ver. El príncipe se casa con una divorciada, hija de una sindicalista ni de un taxista. Bueno, es que arde el país, A nadie se ver, lo cree. el día Pero, que se Jaime, filtra, el día que Jaime. se Fue filtra real. la información, el día que se filtra, que fue un viernes, la información sí. de que el príncipe salía con Leticia Ortiz, ese sábado, 24 horas después, se anuncia Ya el fue la compromiso. película. Sí, O sea, inmediatamente. fue un acto reacción porque sabían que Para no que soportaba una consiguió semana mantener el con debate. gran discreción. La pregunta que les estamos haciendo es la de nuestro datómetro. ¿Ha hecho bien David Roca Solano publicando un libro sobre la princesa? Si creen que sí, 905-810-811. Si creen que no, 905-810-812. ¿Vosotros qué opináis? No, ¿Ha hecho bien David Roca hombre, Solano ha ejercido- publicando este ha libro? Ha ejercido sus derechos de libertad, pero ha hecho mal. Es una traición, es una venganza familiar. Él dirá que no, pero él ha traicionado a la familia. Él dice que no ha traicionado pues, un código deontológico. Hombre, él es abogado y en un momento ha reconocido que algunas cosas, algunas gestiones las hacía como abogado. No, pero respecto a ese tema, Jaime ha dicho que las gestiones que hizo como abogado no vienen aquí reflejadas, que lo que él cuenta son cosas que le pidió Sus como vivencias, favor pero de sus- prima. Y Pero, sobre todo ¿qué lo es que peor, cuenta él traicionar son como sus abogado? vivencias. ¿Qué es peor, traicionar como abogado o traicionar como prima? A mí me parece que un libro que se genera o sale desde la venganza o desde el la venganza odio familiar, totalmente. no es Mira, positivo luego incluso las- para uno mismo. Aquí tenemos un libro, aquí tenemos un señor, un escritor que fue el Sin primero venganza, junto con Jesús sin Cacho, venganza. La soledad del rey, donde ahí esos libros, y tú también recibiste expresiones en su momento, ese libro es demoledor en aquel momento. Peor que esto. Peor que esto, y porque en aquel momento, bueno, pues había un pacto de la prensa con la monarquía. Ahora ese pacto no lo hay y se cuentan las verdades. Había autocensura, Pero tú, había ese una libro- complicidad, Ese libro, sí. vamos, ese libro es Pero es el realmente... libro de una persona que ha investigado, que no tiene nada que ver con la familia, pero que es no mucho sale, más que no esto, sale o sea, de es la que en realidad- venganza. Pero ni Pepe, de- háblanos de esa situación. Cuando un periodista quiere publicar según qué cosas, hasta entonces tabú, se encuentra con presiones, con dificultades. Sí, bueno, sobre todo se encuentra, claro, con un ambiente que se masca, ¿no? Con un ambiente hostil. No es que el Corte Inglés me vendió los libros, ¿no? Y no tengo nada contra los BIF y demás, ¿no? Ahora, en este caso, respondiendo a tu pregunta, este hombre, claro, ha hecho una tragicomedia, ¿no? Hay aspectos de comedia, pero al introducir el tema del aborto, ha tocado ahí justamente un elemento de alta tensión.
en la que hay pues, un debate social profundo dentro de la sociedad española. Entonces, claro, yo creo que lo políticamente correcto cada vez es más difícil de encontrar. Yo agradezco cuando un micrófono está abierto y alguien dice lo que verdaderamente piensa. O bueno, nos enteramos por estos Snowden y por todos tal, que traicionan a su país, pero que hacen también un gran servicio porque nos acercamos a una verdad que se nos trata de ocultar. Yo siempre me interesa y en cierta manera pues voy a aplaudir cualquier perspectiva nueva que él hace. Es decir, que el periodista y el investigador tiene la obligación de revelar esos secretos respecto, por ejemplo, a la monarquía, durante muchos años tabú en España. Yo creo que aporta datos para tener una visión más correcta de la realidad, de lo que pasa y de los personajes que tienen una relevancia social. Desde ese punto de vista hace un buen servicio al país. Luego ya los otros son criterios morales, como el... Lo que pasa es que el yo Didi. no solamente como la daría una leche derramada, puntualización. ya no se puede recoger. No, pero Eso yo es solamente verdad. daría una Ya está, puntualización. ya no se puede Una puntualización. recoger nada. Estamos hablando del tema, para mí, que yo creo, insisto, que este tema, si este capítulo se lo hubiera ahorrado, seguramente el libro habría sido mejor recibido porque no se vería tanto traición. Estamos hablando de una persona que ni era princesa de Asturias, ni era novia del príncipe, ni en sus planes más remotos seguramente figuraba que un día se iba a casar con el príncipe Felipe. Estamos hablando de una persona anónima en ese momento, que era libre para hacer lo que quisiera y que ahora, en un momento dado, le viene este capítulo en una... Bueno, pues en un envoltorio de venganza. Pero el pasado Eso me gustaría, que no es lo mismo esto que hubiera ocurrido ya dentro del seno y a lo mejor dando un mensaje de, bueno, pues Pero, de unos Beatriz, principios, quizá de el unos problema finales. que hay aquí, que es el que digo yo siempre de comunicación, pasó lo mismo con Jaime de Marichalar, que se reinventó una biografía que era licenciado y no lo era. Entonces, yo creo que el problema de Leticia, que digo que tiene el mismo gen, el primo Joya tiene el mismo gen prepotente y soberbio. Yo lo que creo que es aquí, Leticia no ha tenido una vida diferente a la de a lo mejor el 80% de las chicas de su edad. Es decir, es una chica de familia, en este caso trabajadora, que ha hecho su carrera, que ha tenido sus becas, que se ha ido fuera a trabajar, que ha tenido sus novios, ha tenido sus amantes. Que se paga con su sueldo, su hipoteca. Ha estado viviendo con su novio y entonces de pronto aparece el príncipe. Creo que el error es, insisto, como he dicho muchas veces, es como si fuera Cristo, reinventarse su vida a los 33 años. ¿Qué querías? Que contara, ya me caso, tal. Pero si y no es acto contar, seguido es que dijera, no hasta los puedes. capítulos No, íntimos de tu vida. pero si el príncipe conocía esta biografía, Perdona. no podía casarse. Pero es que Eso además te no ha lo hecho digo. nada malo, Claro. no ha hecho Pues, nada bueno, malo. pues que parece que sí. Claro, pero es que eso Y que así el te lo han príncipe, vendido. como habéis comentado antes, pues realmente pues participe, por decirlo así, por envolver, por silenciar, porque no se sepa este determinado asunto, pues yo creo que eso es un error que ha cometido el príncipe. Yo quería preguntaros, ¿qué os ha parecido David Roca Solano cuando ha hecho referencia a los periodistas que cubren información de la Casa Real y ha venido a decir algo así, como que Nadie sabe publicáis lo que os da la gana, que os lo inventáis y no contrastáis nada? ¿Qué opinión os Pues a mí merece? me parece, define primero me mucho cómo es parece, él. en ese caso me parece lo de siempre matar al mensajero, me parece esa prepotencia absoluta y total, y luego hay que decir, o sea, se sacan las informaciones, por supuesto, porque las contrastas, y hoy por hoy la princesa Leticia, en eso sí que tiene razón, vende si se va a un concierto, vende si su marido se va a Mallorca a hacer un acto público y ya no está, vende si dice que trabaja de lunes a viernes, vende cuando va a ver a unos niñitos, vende todo, pues pero claro, Paloma, sobre pero todo Paloma, que ella ha dicho- A ver, pero sobre todo que dé lecciones de ética. Ha dicho algo terrible, que es que no consultamos con la que Casa no Real, consul- que es con quien no hay que consultar Bueno, nunca. hay que consultar Hay que a veces y otras anunciar. veces no, No, depende. porque nunca Depende tienes de la información nunca que sea. tienes Y información. que solamente se No. puede dar información institucional. Claro. Hombre, bueno, Eso no, gracias a eso Dios no, vimos claro. eso. Eso es lo que quería su Bueno, prima él no es Telma. Eso es lo que periodista, ¿no? reivindicó Él su no- prima él no es Telma periodista. Él no es en un periodista, juzgado que demandó contra a- 30 medios. al mundo. Que Era solamente por- se hablara de ella en actos institucionales. Gracias a Dios en este país, a pesar de que decís que hay censura, que yo lo que creo es que no es hay censura, es cuestión de elegir. Y uno elige de lo que quiere hablar y de lo que no Sí, quiere o sea, hablar. Los tribunales en esa ocasión vinieron a reconocer que Porque Telma no era un tenemos personaje censura público previa, de interés efectivamente. público y que Eso por tanto los Yo, periodistas por eso, hacían su que hay trabajo al libertad de interesarse por su información, vida. gracias a Mantengo Dios, que en por estos mal que le momentos pese. estamos en un momento muy, muy complicado y hay veces que se está rayando esa libertad de expresión confundiéndola con intimidad.
y en determinados aspectos, y no No, solamente, espera viola un la momento, intimidad, no solamente, libro Jaime, viola la intimidad, pero no eso, solamente Paloma. con el tema, bueno, pues para eso está el fiscal general del Estado, no reconocerlo. solamente en el tema de la princesa, sino creo que está rayando en el tema político, en el tema de todos los acontecimientos que tenemos ahora mismo. Con los casos de corrupción se está tocando No, yo la creo que este libertad país de tiene una expresión libertad con los total, vetos. Yo creo que se sí. está En hablando, general. no creo que de la Casa Real ahora justamente, ya quisieran poder digo en parar general. todo lo que es el caso Hombre, porque no Nos, pueden. todos los escándalos que han sucedido Pero en los últimos yo me tiempos, o sea que- pregunto, Hombre, este algo- libro, algo ha hecho el rey para merecer también esto, ¿no? Aquí se están relatando los hechos. ¿Os parece que además, con los tiempos difíciles, estos annus horribilis que está pasando la familia real, un cierto desprestigio por una serie de circunstancias que se han dado, el caso Urdangarín, que ha hecho mucho daño, el tema de la cacería de Botswana, la aparición de Corina, una serie de cosas, la aparición de un libro de estos viene a ser eso, un proyectil en la línea de flotación en el peor momento posible? Tampoco. Hombre, yo creo que no es tan importante, ¿no? Para mí, aparte de lo de Botswana, por lo que gritaba la sensibilidad de la gente en época de crisis y demás, aparte, para mí lo más, o lo de Urdangarín y la implicación de una infanta puesto 7 en la línea de sucesión, que será lejano, pero que eso tiene una significación en la institución monárquica. A mí lo más grave es el caso de Corina. No que esté enamorado de Corina, que me parece magnífico, sino que le ponga una casa, que lo arregle a costa del presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas son de monarquía medieval, de poner allí cerca de donde él vive. No le puso una casa, sino utilizaba una vivienda de patrimonio. La restauró a costa del contribuyente. Sí, que a mí eso me parece... no lo veo grave, eso yo no lo veo. Yo no el hecho que se relacione con Corina, que además últimamente me cuentan cosas de que, bueno, sigue muy embelesado con ella y demás, ¿no? Telefónicamente. Esa relación no se ha cortado definitivamente. Pero yo no me refiero a que tenga amores, que siempre los ha tenido, lo han tenido todos los Borbones. Creo que genéticamente es un Borbón. Pero ¿os parece bien que hablemos de estas intimidades? Porque tú, Jaime, siempre has dicho que los reyes de algún modo tienen que mantener, pues no sé, un cierto estatus de privacidad, de oscurantismo hasta cierto punto. ¿No? Yo no me gusta dar clases de moral, ni mucho menos, pero la razón de ser de la monarquía es que tenga un comportamiento ejemplar. Eso es. Porque tiene muchos privilegios. Pero bueno, pero cuando ha habido familias reales que en la intimidad... Pero un momento, después hablas tú. Esa es la razón de ser. Será la primera vez en la historia. Y no descender de donde descienden. Es decir, eso tiene... Y las monarquías han empezado a vulgarizarse y a igualarse por abajo con los matrimonios de los herederos. Bueno, eso es un tema, pero el tema que estamos hablando de la intimidad... Con estas chicas que han aportado cierta todas las modernidad, monarquías europeas ahora mucha están consiguiendo. Pero un poquito de sangre fresca también, porque luego siempre se mezclaban unos con otros y mira cómo todas las salían. casas reales ahora mismo se han casado, tanto ellas como ellos, con gente que no era de los royals, del club de los elegidos. Eso ya no existe, y algunos por eso. existen, son muy Pero lo que pendoras. hablábamos de la intimidad, que eso es otro debate, lo que hablamos de la intimidad, a ver, toda la vida las familias, los reyes, las reinas, la corte, en fin, ahí ha habido siempre muchas licencias en el plano íntimo. Otra cosa es que luego que se mantenía, ejerzan se mantenía en los actos todo. institucionales, que tengan sus herederos, que tengan sus costumbres. Pero hay vamos, una cosa fundamental. Las máximas licencias han sido en esos mientras todo esto, es decir, la monarquía como institución la estamos manteniendo. Entonces tiene que ser ejemplar en tanto en cuanto la estamos manteniendo. ¿Pero qué es ejemplar? Perdona, si cada viaje... Pues es ejemplar que si tú estás casado, estás casado. Y si no, te separas y ya está. Lo que pasa es que cada viaje, en este caso, y además se ha visto, o sea, determinados viajes y todo ese tipo de cosas cuesta dinero. Pero bueno, pero toda la vida... David Rocasolano, el autor de este libro, ha estado esta noche en El Gato al Agua. Ha tenido algunas referencias directas. Por ejemplo, se ha referido directamente a Jaime Peñafiel. Ahora le pediremos a Jaime que conteste. Esta noche en El Gato al Agua ha estado con nosotros David Rocasolano, autor de Adiós Princesa, este libro. A lo largo de la entrevista que hemos mantenido con él ha tenido referencia, pues bueno, hacia los periodistas que hacen información de la Casa Real, como diciendo que no son muy concretos en sus informaciones, y ha hablado en concreto de un periodista que hoy nos acompaña, de Jaime Peñafiel. Vamos a recordar sus palabras. Es una persona que dice que se destaca o sea, que a él se le debe valorar más por lo que calla que por lo que habla. No sé si eso es una definición de periodismo, pues... Pero no quiero mofarme de él, o sea, no, para nada, no creo que se lo merezca como persona. Creo que se da más trascendencia de la que realmente ha tenido en la familia real, por lo menos lo que yo he vivido, hasta el punto de que se hacen bromas y gracias. Pero bueno, pues en el contexto... ¿Quién hace bromas y gracias? Pues el rey, por ejemplo, hizo bromas y gracias sobre Jaime Peñafiel.
Jaime, eso es lo que decía de ti. Primero quiero decirle que si se hacen bromas y gracias, a mí me imitan muchas veces y mis defectos son de los imitadores. Es decir, si el rey se ríe de mí, bueno, se ríe de mis defectos, son suyos. Quiero decir que yo, en este programa, el día que se publicó este libro, yo que no suelo insultar nunca y soy bastante respetuoso, sí que dije algo de que sí que le pido disculpas porque le llamé cabrón cuando quería decir que el libro era una cabronada, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O sea, estás retirando y no le estás llamando cabrón. No, que no tenía por qué llamarle cabrón. Simplemente pensé, me traicionó el subconsciente, le llamó cabrón, pero el libro era una cabronada. Segundo, hombre, él dice que no quiere hablar de mi trayectoria personal, sino la profesional. Yo creo que la que tiene que hablar es la profesional, no la personal. Segundo, que después digo, que yo siempre digo y lo mantengo, que yo, como todos los que ejercemos esta profesión, valemos mucho más por lo que callamos que por lo que contamos. Y una cosa es que no hablamos de este libro. Bueno, por tanto, una cosa es que no hablamos de este libro. Esa frase la ha repetido él, como parecía que no le parecía lo indicado para un periodista, que allá en vez de contar. Está el off the record, que este señor, insisto... No sabe lo que es. No sabe lo que es el off the record. Y a mí me parece, en el caso de Jaime, que yo muchas veces no coincidimos, pero me parece una prepotencia absoluta lo del, insisto, el primo Joya. Sí. No, y que da una interpretación muy tendenciosa, dando a entender que cobras por callarte. Claro, es que puede que, de hecho, es lo que queda claro ahí, cuando evidentemente pues hay veces en las que uno administra sus silencios en razón de que no has podido probar una cosa. O directamente para no tener problemas, Pepe. Pues claro, a ver, ¿qué callas? Aquello que no puedes demostrar en un tribunal. Pero no que tú cobres por callarte, entiéndeme, que eso es lo que ha quedado ahí, que yo creo que haya sido tremendamente injusto. Bueno, os voy a pedir... ¿Cree que le ha querido entender eso él? Eso es lo que yo he interpretado de la forma en que lo ha Entonces tengo que decir que es un cabrón. Anda, con lo bien que estabas quedando, Jaime, hombre, no lo estropees ahora. Sí, Pepe, que es más inteligente que yo. No, ya yo no soy más inteligente que tú. Entonces, sí. Venga, os voy a pedir una recapitulación final. A ver, Beatriz, como resumen final al libro y a la entrevista que hemos visto. ¿Qué querrías añadir? La impresión que me queda después de verle ya a él en imagen y en sonido, bueno, pues es la impresión de una persona que está muy... Que acusa mucho a Leticia de todo lo que... Yo lo que encuentro es que todo aquello que acusa a su prima, en el fondo, se lo veo en él. Tanto en la forma de ser y de la manera de comportarse, incluso en esos complejos sociales, ¿no?, que tanto acusa a Leticia, porque al final todo lo que habla el libro es de cómo es una chica complejada por su familia, ¿no?, y cómo elimina una parte de la familia. Has visto mucho paralelismo entre los primos. Y veo que al final digo, bueno, pues ese complejo también lo veo en él. O sea, que en el fondo es un resentimiento hacia la institución. Pues es su forma de verlo. Pues coincido bastante con Beatriz y luego creo que es un libro que se le ha dado demasiada importancia, que cuando se prohíbe una cosa la gente tiende a buscarlo, cuando en realidad... Se ha generado morbo. Sí, cuando en realidad creo que lo único pues que puede ser más debatible es el tema del aborto, pero como decíamos antes, vivimos en un país donde, guste o no, el aborto está legalizado. Esta chica, la princesa de Asturias, no era princesa ni era nada, era una chica normal con sus problemas y con sus historias, y creo que me ha defraudado absolutamente el personaje, y que tiene que ir más suave y menos sobradito por la vida. Pepe. A mí me ha hecho considerar el difícil papel que tiene la princesa Leticia, ¿no? Realmente uno espera que una persona plebeya, dicho en el mejor sentido de la palabra, sin ningún tipo de sentido peyorativo, pues bueno, va a dar ese aire fresco de la sociedad pues no encorsetada y va a llevar al príncipe pues a la relación con lo que es la sociedad española y no solamente. Y sin embargo, quizá por ese complejo que señala el primo o por otras razones, parece que tiene más sangre real que el resto de la familia. Yo creo que está abducida por la zarzuela, se ha colocado detrás de las faldas de la reina y claro, ahí se ve una contradicción, un papel contradictorio que no termina de generar... Crees que acaba de sacar el lado bueno, ¿no? Jaime. Yo creo que David Roca Solano se está autoalimentando ese resentimiento que tiene, esa sed de venganza. Posiblemente le han hecho mucho daño. Posiblemente lo que no ha contado es que en determinado momento él acudió a ella para que le ayudara sobre una acusación falsa sobre corrupción. Ella no le atendió, ni siquiera se puso al teléfono y posiblemente eso no lo ha olvidado. Ahora, ha transcurrido mucho tiempo y se sigue autoalimentando ese rencor y ese odio
hacia Leticia, que sobre todo, como he dicho antes, si Leticia, tal como la vemos en el libro, es lo que es, Leticia debía de intentar no parecerse a como la retrata en el libro. Son las opiniones de nuestros analistas, nos queda saber la suya. Beatriz Rojo, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de nuestro gatómetro de hoy? Pues resolvemos ya ese gatómetro. Recuerden que les preguntábamos si ha hecho bien David Rocasolano publicando ese libro. Ha estado pues muy ajustado, victoria ajustadísima hasta el final del sí, finalmente, un 53,2% de nuestra audiencia opina que sí, que ha hecho bien, frente a un 46,8%, aunque bueno, hasta el final ha estado muy reñido hoy. Pues esa es su opinión y con ella nos quedamos. Muchas gracias, José García Abad, por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Paloma Barrientos, gracias. Buenas noches. Jaime Peñafiel, como siempre, un placer. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, y Beatriz señores, Cortázar, señores. encantados de haberte tenido aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Les dejamos, como saben, volveremos mañana, como siempre, a las 10 menos cuarto de la noche, aquí, en El Gato al Agua. Buenas noches. Y aplaudir cualquier perspectiva nueva que él Es hace decir, desde... que el periodista y el investigador tiene la obligación de revelar esos secretos respecto, por ejemplo, a la monarquía, durante muchos años tabú en España. Yo creo que aporta datos para tener una visión más correcta de la realidad, de lo que pasa y de los personajes que tienen una relevancia social. Desde ese punto de vista hace un buen servicio al país. Luego ya los otros son criterios morales, como el... Lo que pasa es como que el yo de- una solamente como la daría una leche derramada, puntualización. ya no se puede recoger. No, pero Eso yo es solamente verdad. daría una Ya está, puntualización. ya no se puede Una puntualización. recoger nada. Estamos hablando del tema, para mí, que yo creo, insisto, que este tema, si este capítulo se lo hubiera ahorrado, seguramente el libro habría sido mejor recibido porque no se vería tanto traición. Estamos hablando de una persona que ni era princesa de Asturias, ni era novia del príncipe, ni en sus planes más remotos seguramente figuraba que un día se iba a casar con el príncipe Felipe. Estamos hablando de una persona anónima en ese momento, que era libre para hacer lo que quisiera y que ahora, en un momento dado, viene este capítulo en una... Bueno, pues pero en el un pasado- envoltorio, el en un pasado- envoltorio de venganza. pero el pasado Eso me le- gustaría, que no es lo mismo esto que hubiera ocurrido ya dentro del seno y a lo mejor dando un mensaje de, bueno, pues Pero, de unos Beatriz, principios quizá o el unos problema finales. que hay aquí, que es el que digo yo siempre de comunicación, pasó lo mismo con Jaime de Marichalar, que se reinventó una biografía que era licenciado y no lo era. Entonces, yo creo que el problema de Leticia, que digo que tiene el mismo gen, el primo Joya tiene el mismo gen prepotente y soberbio. Yo lo que creo que es aquí, Leticia no ha tenido una vida diferente a la de a lo mejor el 80% de las chicas de su edad. Es decir, es una chica de familia, en este caso trabajadora, que ha hecho su carrera, que ha tenido sus becas, que se ha ido fuera a trabajar, que ha tenido sus novios, ha tenido sus amantes. se paga con ha su sueldo, su hipoteca. ha estado viviendo con su novio y entonces de pronto aparece el príncipe. Creo que el error es, insisto, como he dicho muchas veces, es como si fuera Cristo, reinventarse su vida a los Pero 33 tampoco- a ver, años. Paloma, ¿pero ¿qué querías? No. Que contara, ya me caso, tal. Pero si no y es acto contar, seguido es que dijera no hasta los puedes. capítulos No, íntimos de tu pero vida. pero si el príncipe conocía esta biografía, Perdona. no Claro, podía casarse. pero es que Eso además te no ha lo hecho digo. nada malo, Claro. no ha hecho Pues, nada bueno, malo. pues que parece Y que- que sí. Claro, pero es que Y eso que ha el sido el príncipe, como vendido. habéis comentado antes, pues realmente pues participe, por decirlo así, por envolver, por silenciar, porque no se sepa este determinado asunto, pues yo creo que eso es un error que ha cometido el príncipe. Yo quería preguntaros, ¿qué os ha parecido David Rocasolano cuando ha hecho referencia a los periodistas que cubren información de la Casa Real y ha venido a decir algo así, como que Nadie sabe publicáis lo que os da la gana, que os lo inventáis y no contrastáis nada? ¿Qué opinión os Pues a mí merece? me parece, define primero me mucho cómo parece, es él. en ese caso me parece lo de siempre matar al mensajero, me parece esa prepotencia absoluta y total, y luego hay que decir, o sea, se sacan las informaciones, por supuesto, porque las contrastas, y hoy por hoy la princesa Leticia en eso sí que tiene razón, vende si se va a un concierto, vende si su marido se va a Mallorca a hacer un acto público y ya no está, vende si dice que trabaja de lunes a viernes, vende cuando va a ver a unos niñitos, vende todo, pues pero claro que Paloma, vende. Sobre todo que dé ella ha lecciones, dicho- a ver, pero sobre todo que dé lecciones de ética. Ha dicho algo terrible, que es que no Eh, consultamos con la que Casa no Real, consul- que es con quien no hay que consultar Bueno, nunca. hay que consultar Hay que a veces y otras anunciar. veces no, No, porque depende, nunca depende tienes de la información nunca que sea. tienes Y que información. solamente se No. puede dar información institucional. Claro. Hombre, bueno, Eso no, gracias a eso Dios no, vimos claro. eso es lo que quería su prima, él no es Telma. Eso es lo que periodista, ¿no? reivindicó Él su no- prima él no- Telma él no es en un periodista, Y que juzgado demandó contra a- 30 medios. al mundo. Que Era solamente por- se hablara de ella en datos institucionales. Gracias a Dios en este país, a pesar de que decís que hay censura, que yo lo que creo es que no es hay censura, es cuestión de elegir. Y uno elige de lo que quiere hablar y de lo que no Sí, quiere hablar. Los tribunales
cuales en esa ocasión vinieron a reconocer que Porque Thelma no era un tenemos personaje censura público previa, de interés público y que por tanto los Yo, periodistas por eso, hacían su que trabajo hay libertad al de interesarse por su información, libro. gracias a Mantengo Dios, que en por estos mal que le momentos pese. estamos en un momento muy, muy complicado y hay veces que se está rayando esa libertad de expresión confundiéndola con intimidad. Y en determinados aspectos, y no solamente, espera un momento, no solamente, Jaime, pero no solamente con el tema, bueno, pues para eso está el fiscal general del Estado, no solamente en el tema de la princesa, sino creo que está rayando en el tema político, en el tema de todos los acontecimientos que tenemos ahora mismo. Con los casos de corrupción se está tocando la libertad de expresión con los vetos. Yo creo que se está hablando, no creo que de la Casa Real ahora justamente ya quisieran poder parar todo lo que es el caso porque no pueden. todos los escándalos que han sucedido en los últimos tiempos. Yo me pregunto, Hombre, este algo ha hecho libro... el rey para merecer también esto, ¿no? Aquí se están relatando los hechos. ¿Os parece que además con los tiempos difíciles, estos annus horribilis que está pasando la familia real, un cierto desprestigio por una serie de circunstancias que se han dado, el caso Urdangarín que ha hecho mucho daño, el tema de la cacería de Botswana, la aparición de Corina, una serie de cosas, la aparición de un libro de estos viene a ser eso, un proyectil en la línea de flotación en el peor momento posible? Hombre, yo creo que no es tan importante, ¿no? Para mí, aparte de lo de Botswana, por lo que gritaba la sensibilidad de la gente en época de crisis y demás, aparte, para mí lo más, o lo de Urdangarín y la implicación... Se enamoró ciegamente y dijo, para adelante me voy. Pero se ha producido una ruptura histórica, por decirlo así, hasta él, pues incluyendo su padre, por supuesto, don Juan, don Alfonso XIII, se casaban no por amor, sino pensando en quién sería la reina de España. Que duraban la boda siempre. Eso se lo dijo el rey Juan Carlos a un ministro amigo mío. Le dijo, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Que yo me he casado con Sofía para hacer el amor? Entonces, claro, aquí en este caso se ha producido una ruptura casi revolucionaria, ¿no? Que habría que analizar pues con mucha precisión. Pero el espectáculo de que primero se enamora de Basanum, pero como resulta que es de modelo de ropa interior, no parece rechazable. Después con Isabel Sartorius, hija de, ni siquiera ya era divorciada, sino simplemente por ser hija divorciada, pues parece de divorciados, le vetan. Y llega, claro, finalmente se queda con la que tenía más contraindicaciones desde un punto de vista... Pero estarás de acuerdo que entre los negros y los blancos están los grises, ¿sabes quién era ¿no? mejor? Eva Sano, porque Isabel Sartorio... Isabel Sartorio es una desestabilizada emocional. Ella lo reconoce. Eran muy jóvenes, es que no tiene y además estaba con una madre que estaba metida en la droga. Y eso es verdad. Era una situación muy complicada. Eva Sano era extranjera, no estaba divorciada, por lo tanto, no estaba casada, no estaba divorciada. Pero si te horrorizaba. Jaime, pero te horrorizaba, por favor. No horrorizó entonces, porque entonces hasta todo... Mira, Jaime, yo recuerdo... un momento, Paloma, déjame un momento. La pregunta es, ¿por qué el príncipe nunca se fijó en la cantidad de princesas que vinieron a España a estudiar? Con Eva Sano hubo lugar a que todos los columnistas hubiera una campaña mediática contra aquellas chicas, que aquí se quiso evitar. El rey, cuando supo un poco la historia y no toda entera, por eso precipitaron el anuncio del matrimonio. Pero no hubo debate aquí. Si hubiera habido debate, no tendríamos a Leticia Ortiz, no sería princesa. ¿Te imaginas? Pero yo te digo... Pero ¿te imaginas la primera página del mundo donde yo trabajo? A ver. El príncipe se casa con una divorciada, hija de una sindicalista ni de un taxista. Bueno, es que arde el país, ahí se lo cree. El día que se filtra la información, el día que se filtra, que fue un viernes, la información de que el príncipe salía con Leticia Ortiz, ese sábado, 24 horas después, se anuncia el compromiso. Sí, o sea, inmediatamente. Fue un acto reacción porque sabían que no soportaba una semana el debate. Con gran discreción. La pregunta que les estamos haciendo es la de nuestro datómetro. ¿Ha hecho bien David Rocasolano publicando un libro sobre la princesa? Si creen que sí, 905-810-811. Si creen que no, 905-810-812. ¿Vosotros qué opináis? ¿Ha hecho bien David Rocasolano publicando este libro? Ha ejercido sus derechos de libertad, pero ha hecho mal. Es una traición, es una venganza familiar. Él dirá que no, pero él ha traicionado a la familia. Él dice que no ha traicionado pues, un código deontológico. Hombre, él es abogado. Y en un momento ha reconocido que algunas cosas, algunas gestiones las hacía como abogado. No, pero respecto a ese tema, Jaime ha dicho que las gestiones que hizo como abogado no vienen aquí reflejadas, que lo que él cuenta son cosas que le pidió como favor de prima. Y sobre todo lo que cuenta él son sus vivencias. ¿Qué es peor, traicionar como abogado o traicionar como prima? A mí me parece que un libro que se genera o sale desde
la venganza o Sí, desde el la venganza odio familiar totalmente. no es Mira, positivo incluso para uno mismo. Aquí tenemos un libro, aquí tenemos un señor, un escritor que fue el Sin primero venganza, junto con Jesús sin Cacho, venganza. La soledad del rey, donde hay esos libros y tú también recibiste expresiones en su momento. Ese libro es demoledor en aquel momento. Peor que esto. Peor que esto, y porque en aquel momento, bueno, pues había un pacto de la prensa con la monarquía. Ahora ese pacto no lo hay y se cuentan las verdades. Había autocensura, había una complicidad. Ese libro, sí. ese libro es Pero bueno, es el realmente... libro de una persona que ha investigado, que no tiene nada que ver con la familia, pero que es no mucho sale, más que no esto, sale o sea, de esto la en realidad- venganza. Pero ni Pepe, de- háblanos de esa situación. Cuando un periodista quiere publicar según qué cosas, hasta entonces tabú, se encuentra con presiones, con dificultades. Sí, bueno, sobre todo se encuentra, claro, con un ambiente que se masca, ¿no? Con un ambiente hostil. No es que el Corte Inglés me vendió los libros, ¿no? Y no tengo nada contra los BIF y demás, ¿no? Ahora, en este caso, respondiendo a tu pregunta, este hombre, claro, ha hecho una tragicomedia, ¿no? Hay aspectos de comedia, pero al introducir el tema del aborto, ha tocado ahí justamente un elemento de alta tensión, en la que hay pues un debate social profundo dentro de la sociedad española. Entonces, claro, yo creo que lo políticamente correcto cada vez es más difícil de encontrar. Yo agradezco cuando un micrófono está abierto y alguien dice lo que verdaderamente piensa. O bueno, nos enteramos por estos Snowden y por todos tal que traicionan a su país, pero que hacen también un gran servicio porque nos acercamos a una verdad que se nos trata de ocultar. Yo siempre me interesa y en cierta manera pues voy de una infanta puesto 7 en la línea de sucesión, que será lejano, pero que eso tiene una significación en la institución monárquica. A mí lo más grave es el caso de Corina. No que esté enamorado de Corina, que me parece magnífico, sino que le ponga una casa, que lo arregle a costa del presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas son de monarquía medieval, de poner allí cerca de donde él vive. No le puso una casa, sino utilizaba una vivienda de patrimonio. La restauró a costa del contribuyente. Sí, que a mí eso no lo veo grave. Eso yo no lo veo. Yo no el hecho que se relacione con Corina, que además últimamente me cuentan cosas de que bueno sigue muy embelesado con ella y demás, ¿no? Telefónicamente. Esa relación no se ha cortado definitivamente. Pero yo no me refiero a que tenga amores, que siempre los ha tenido, lo han tenido todos los Borbones. Porque genéticamente es un Borbón. Pero ¿os parece bien que hablemos de estas intimidades? Porque tú, Jaime, siempre has dicho que los reyes de algún modo tienen que mantener, pues no sé, un cierto estatus de privacidad, de oscurantismo hasta cierto punto. ¿No? Yo no me gusta dar clases de moral, ni mucho menos, pero la razón de ser de la monarquía es que tenga un comportamiento ejemplar. Eso es. Porque tiene muchos privilegios. Pero bueno, cuando ha habido familias reales que en la intimidad... Pero un momento, después hablas tú. Esa es la razón de ser. Será la primera vez en la historia. Y no descender de donde descienden. Es decir, eso tiene... Y las monarquías han empezado a vulgarizarse y a igualarse por abajo con los matrimonios de los herederos. Bueno, eso es un tema, pero el tema que estamos hablando de la intimidad... Con estas chicas que han aportado cierta modernidad, todas las monarquías europeas ahora están consiguiendo. Pero un poquito de sangre fresca también, porque luego siempre se mezclaban unos con otros y mira cómo todas salían. las casas reales ahora mismo se han casado, tanto ellas como ellos, con gente que no era de los royals, del club de los elegidos. Por eso. Pero lo que hablábamos de la intimidad, que eso es otro debate, lo que hablamos de la intimidad, a ver... Toda la vida, las familias, los reyes, las reinas, la corte, en fin, ahí ha habido siempre muchas licencias en el plano íntimo. Otra cosa es que luego ejerzan en los actos institucionales, que tengan sus herederos, que tengan sus costumbres. Pero hay una cosa fundamental. Las máximas licencias han sido en esos mientras todo esto, es decir, la monarquía como institución la estamos manteniendo. Entonces tiene que ser ejemplar en tanto en cuanto la estamos manteniendo. ¿Pero qué es ejemplar? Perdona, si cada viaje... Pues es ejemplar que si tú estás casado, estás casado. Y si no, te separas y ya está. Lo que pasa es que cada viaje, en este caso, y además se ha visto, o sea, determinados viajes y todo ese tipo de cosas cuesta dinero. Pero bueno, pero toda la vida... David Rocasolano, el autor de este libro, ha estado esta noche en El Gato al Agua. Ha tenido algunas referencias directas. Por ejemplo, se ha referido directamente a Jaime Peñafiel. Ahora le pediremos a Jaime que conteste.
Esta noche en El Gato al Agua ha estado con nosotros David Rocasolano, autor de Adiós, princesa, este libro. A lo largo de la entrevista que hemos mantenido con él ha tenido referencia, pues bueno, hacia los periodistas que hacen información de la Casa Real, como diciendo que no son muy concretos en sus informaciones, y ha hablado en concreto de un periodista que hoy nos acompaña, de Jaime Peñafiel. Vamos a recordar sus palabras. Es una persona que dice que se destaca o sea, que a él se le debe valorar más por lo que calla que por lo que habla. No sé si eso es una definición de periodismo, pues... Pero no quiero mofarme de él, o sea, no, para nada, no creo que se lo merezca como persona. Creo que se da más trascendencia de la que realmente ha tenido en la familia real, por lo menos lo que yo he vivido, hasta el punto de que se hacen bromas y gracias. Pero bueno, pues en el contexto... ¿Quién hace bromas y gracias? Pues el rey, por ejemplo, hizo bromas y gracias sobre Jaime Peñafiel. Jaime, eso es lo que decía de ti. Primero quiero decirle que si se hacen bromas y gracias, a mí me imitan muchas veces y mis defectos son de los imitadores. Es decir, si el rey se ríe de mí, bueno, se ríe de mis defectos, son suyos. Quiero decir que yo, en este programa, el día que se publicó este libro, yo que no suelo insultar nunca y soy bastante respetuoso, sí que dije algo, de que sí que le pido disculpas porque llamé cabrón, cuando quería decir que el libro era una cabronada, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O sea, estás retirando y no le estás llamando cabrón. No, que no tenía por qué llamarle cabrón. Simplemente pensé, me traicionó el subconsciente, le llamó cabrón, pero el libro era una cabronada. Segundo, hombre, él dice que no quiere hablar de mi trayectoria personal, sino la profesional. Yo creo que la que tiene que hablar es la profesional, no la personal. Segundo, que después digo, que yo siempre digo, y lo mantengo, que yo, como todos los que ejercemos esta profesión, valemos mucho más por lo que callamos que por lo que contamos. Y una cosa es que no hablamos de este libro. Bueno, una cosa es que no hablamos de este libro. Esa frase la ha repetido él, como parecía que no le parecía lo indicado para un periodista, callar en vez de contar. Está el off the record, que este señor, insisto... No sabe lo que es. No sabe lo que es el off the record. Y a mí me parece, o sea, en el caso de Jaime, que yo me he dado mucho rechazo este libro, pues si no te rechazo, sí, pero una cosa es que haya rechazo, otra cosa es que yo quiero ir a una tienda y que lo haya, decir, pues no me lo compro. Quiero ir a un sitio en un país donde yo pueda elegir libremente lo que quiero comprar y lo que quiero hacer. Para mí eso es lo fundamental. Y este señor, a mí lo que me parece es, hombre, no dictadura, pero sí que se ha hecho de muchísima presión, no solamente con este tema, sino con otros temas. A mí lo que me parece este muchacho, este chico, pues que tiene la misma prepotencia que su prima. Creo que aquí es un ajuste de cuentas. Sí, hay determinadas cosas que no entiendo. No hay que echar después eso que ha hecho de echarle la culpa a la prensa, como siempre. Dices, bueno, pero a ver, chiquito, que el que has metido la pata eres tú, que el que tienes problemas con tu prima eres tú. Entonces, siempre es lo mismo, matar al mensajero. Y creo que hay una cosa importante que para mí es lo más doloroso de este libro, es la muerte de Erika, la que yo conocí. Era una chica pues muy agradable, desfasada absolutamente en todo. Se le ofrecieron unos trabajos para los que ella no estaba preparada. Esta niña estaba mala, estaba enferma y creo que habría dado igual que la princesa Leticia hubiera estado casada con el príncipe. Me parece la boda de su hermana fue la que condujo. Jaime, yo no lo creo. Jaime, creo que me parece tema... de una crueldad mayúscula. Para mí todo el libro... Y yo antes lo he dicho, me parece que el libro, quitando 2 capítulos, el libro sería divertidísimo, porque es verdad que juega con la ironía, que describe situaciones divertidas, describe a los personajes, te acerca un poco a cómo pueden ser estas familias, el choque de 2 familias que nada tienen que ver, lógicamente, en nada, nunca se habrían cruzado si no es por esta boda. Pero me parece de una gran crueldad el culpabilizar, en cierta manera o no en cierta manera, culpabilizar a Leticia de la muerte de su hermana Erika. Erika se suicidó. No culparla a ella, Erika, no, la situación. A ver, por omisión. No, la por situación. omisión. Oye, los príncipes... Pues puedo pedir que hablemos uno a uno, por favor. Dice que uno de los motivos por los que se crea este libro y uno de los motivos, según explica David, de su diferencia con su prima hermana Leticia, es justamente tras la muerte de su otra prima Erika. Me parece de una gran crueldad cuando todo el mundo sabe que el suicidio, entre otras cosas, es una enfermedad y no tiene por qué tener pero ni siquiera la culpa a la un prensa, motivo. ojo, ¿eh? Recuerda que echaron la culpa a la prensa. Lo de la culpa a la prensa es inexplicable en una persona que es que publica este libro, que es que me hace mucha gracia pero me refiero que no es traición, que en su momento, desde el entorno de Leticia también se echó la culpa a la prensa. Yo de todas formas destacaría, hay una cosa que a mí me parece que me gusta mucho y que incluso me produce muchísima ternura, es el tema de la familia. A mí el abuelo me parece sensacional, no se ha criticado al abuelo es un señor que ha vivido una vida y a mí eso
estoy convencida que las princesas europeas estaban encantadas de que el abuelo les sacara a bailar, porque los maridos Si no suyos, los sabían maridos de con las quién princesas bailaban. son todos horribles Paloma, y que no aburridísimos. sabían con quién bailaban. Bueno, pero que te digo que las princesas estarían encantadas porque sus maridos son un horror, que no las miran ni las sacan a bailar. ver, Y lo ahí que estaba el también abuelo trasluce el sacando a libro bailar a las es princesas. el gran complejo de inferioridad social que en un momento dado podía sentir Leticia, pero también su primo, o sea, todos. Pero en el fondo es normal. Es que cuando el príncipe Felipe anuncia su boda con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano, y lógicamente empiezan a salir todos los datos, entre otros que estaba divorciada, entre otros pues su familia, su padre, sus abuelos, hay eso fue la gran sorpresa, hay una diferencia abismal en todo, no se conocían del entorno, ni de los colegios, ni de los sitios de veraneo, en fin, donde puedes alternar y conocer a la gente que forma tu círculo social. Entonces, ¿cómo no va a haber un salto y un choque? Pues sería... No, es que que una era princesa se ha casado ¿Sabes con el un choque? príncipe, se ha ¿Sabes? casado Yo con cuando una veo de la su alteza. No, famosa no es lo mismo, fotografía Paloma. de presentación de Leticia en el Pardo, aquella famosa... Sí. anécdota, La pedida de mano. Déjame, cuando yo analizo la fotografía familiar, y me recuerda a la de Carlos IV y otras familias peores, y me encuentro que hay, aparte de la familia real, te encuentras que hay están dos familias, los Borbones y los Ortiz Rocasolano. Y ahí te encuentras un taxista, una sindicalista de izquierda, un escultor, que no era escultor, que era un barretero nocturno de la Antonio noche, Vigo. de Vigo. Después, un técnico, y después dos muchachas, cada una, algunas habían dicho que eran pareja o eran matrimonio. Entonces, de pronto yo pienso, el rey, cuando haya visto esa fotografía, no entiende lo que estaba pasando. Es muy difícil asimilar. Tendría que pedirle explicaciones a su hijo, que la monarquía realmente lo que tienen que hacer es casarse bien, porque lo único que tiene, y la monarquía tiene razón de ser, en tanto en cuanto a herencia. O sea, Exactamente. nadie ha hecho ningún mérito para ser ni príncipe ni rey. Bueno, rey luego te lo tienes que trabajar, pero entonces... No, es pero decir, lo que siempre es muy se injusto- tendría que haber casado bien Es culpa él. de No, pero a ella ver, y lo no que culpar siempre al es muy príncipe. injusto es que toda la vida aquí se está siempre culpando Cuando- a Leticia, y eso es un argumento que hemos discutido desde el primer día. Sí. Este libro arremete contra Leticia, la ponen como una, aparte de muchos defectos, que comparte además con su primo, esa personalidad que tienen de controlar todo, cierta soberbia, etcétera. Yo siempre digo, bueno, ¿Y el pero la príncipe? elección fue de Felipe. del príncipe, El sí. responsable de todo es el príncipe Felipe. Gracias, Beatriz Rojo, por esos comentarios. Gracias a todos ustedes. Para analizar la entrevista que acabamos de ofrecerles, nos acompaña una nueva mesa de analistas. Están con nosotros José García Abad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Beatriz Cortázar. Buenas noches. Buenas noches. Paloma Barrientos. Buenas noches. Buenas noches. Y Jaime Peñafiel. Buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Querría pediros, compañeros, ya que sois todos periodistas, un titular. Simplemente un titular que hayáis cortado para definir la entrevista que hemos visto. Pepe. Es un titular de culebrón, ¿no? Yo lo titularía La increíble historia de una familia pobre pero honrada, atropellada por la nefasta estirpe de los Borbones. ¿Y va con ironía el titular o refleja lo que has visto? No, bueno, yo creo que es el resumen de lo que él mismo ha expresado. Ha sido atropellada una familia humilde, bueno, pues por la zarzuela. Entraremos en detalles. Esta frase de la funesta estirpe de los Borbones no lo digo yo, sino Blasco Ibáñez, ¿no? Paloma, tu titular. Pues yo tengo dos. Una es la revancha del primo de Leticia, realmente me ha defraudado. Y otra que yo creo que para mí es lo más importante de lo que ha dicho. Es decir, el veto que los medios de comunicación hemos sufrido, y yo además lo digo en el medio en el que he trabajado, en el Confidencial, que igual que en Intereconomía se publicó la entrevista y se ha publicado el libro como noticia, luego ya se puede adjetivar o no. Las presiones tan tremendas que ha habido para que este libro no se publicara, no tuviera repercusión, al margen de que, como yo le llamo el primo joya, sea impresentable. Beatriz Cortázar, tu titular. Hombre, a mí me llama la atención que Rocasolano niegue varias veces que se trata de una traición, cuando traición es alguien que quebranta la lealtad o fidelidad. Yo creo que Leticia había creído en la lealtad y por eso le pide ciertos favores y por eso le nombra a su abogado. Dicho lo cual, bueno, yo creo que esto es la historia de una venganza. Y creo que en el fondo a mí me da pena porque el libro tiene momentos muy divertidos, tiene momentos que te puede describir o una familia, cómo se vive, pero la sed de venganza yo creo que anula toda la parte que podría salvarse. Jaime Peñafiel. A mí el libro, que me lo he leído lógicamente porque es mi obligación, retrata una Leticia que me sorprende que Leticia no intente demostrar lo contrario, sino que sigue insistiendo y persistiendo
en tal como la define su primo. Y dicho esto, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho un tuitero, es que dice que Leticia se avergüenza de la familia. Hombre, familia como esta, menos avergonzaríamos todos. Jaime, pero no es una familia, es una familia normal, de trabajadora, y además que Leticia ha llegado a donde ha llegado por méritos propios. El problema es que Leticia ha reinventado su vida. Os voy a pedir que no entréis todavía en debate. Vamos a tener varios minutos por delante para analizar en profundidad esta entrevista y el contenido del libro. Antes, señoras y señores, debo recordarles... Hoy con José García Abad, Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos y Jaime Peñafiel analizando Adiós, princesa, el libro de David Rocasolano, con quien hemos tenido ocasión de conversar esta noche en El Gato al Agua. Pepe, ¿qué impresión te ha dado todo lo que nos ha contado el autor de este libro? Como este hombre se le ve que tiene un resentimiento profundo. Yo no sé si era por la relación con Erika y que él piensa que el comportamiento de Leticia, como ha insinuado, bueno, algo más que insinuar, lo ha dicho abiertamente, le pudo llevar a la soledad y al suicidio. Yo creo que él tiene algún motor importante que probablemente sea de venganza, de un agravio profundo, que quizás sea esto de Erika, o puede que se hayan juntado otra serie de elementos. Ahora, oyéndole a este hombre, que por cierto no se había dado cuenta en los gestos, en lo que es esta expresión no verbal, se tapaba mucho la cara, o sea, se ponía la mano así, que eso también tiene algún significado profundo de no estar plenamente reconciliado con lo que uno hace. Después de oírle, la verdad, el marido de Leticia, el primer marido, me parece un santo varón, porque él sí podía haber escrito, pues eso... Bueno, no adelantes, no te adelantes, perdona, porque nunca se sabe. Leticia ha tenido suerte que ha estado con hombres muy honestos. Sí. Ninguno ha contado historia. Bueno. Ya, pero, pero aquí lo fundamental, que yo también, es que insisto en que sea un poco pesada con esto, yo insisto en que estamos hablando de una institución donde este señor, creo que en un momento dado, tanto él como Urdangarín le han hecho un daño terrible, pero vuelvo a lo de siempre, yo no quiero vivir en un país donde resulta que se decida que se censura medios y donde en una tienda no se puede comprar este libro. O sea, a mí eso es lo que me preocupa. Este señor, perdona, y lo de la censura tampoco es real. Perdona, lo que ha habido es un gran rechazo por favor, a este libro en muchos medios. Hemos tenido una cosa, en determinados almacenes tú no encontrabas este libro. Y vuelvo, este señor, que a mí me parece... No, o sea, este libro en cualquier sitio se hubiera vendido.